Eso nos va a ayudar entonces a determinar patrones, por ejemplo, de aterosclerosis, sube la sistólica, pero no la diastólica. Estenosis aórtica disminuye la sistólica. La presión de pulso está disminuida aquí mientras está aumentada en la primera. La razón por la que aumenta en aterosclerosis es básicamente por una disminución de la distensibilidad o aumento de la rigidez, que es lo mismo. Y la razón por la que disminuye en la estenosis aórtica es por una disminución del volumen sistólico. Entonces, aquí tenemos los dos patrones, ¿sí? Aumento y disminución. En estos dos de abajo, la razón por la que hay un aumento de la presión de pulso, básicamente es por un aumento del volumen sistólico. En ambos casos, el conducto arterioso persistente, ustedes ya saben dónde está, entre la arteria pulmonar y el arco aórtico, y cuando este no se cierra, lo normal es que se cierre horas después del nacimiento, entonces fluye más sangre y hay mayor bombeo de sangre en cada latido. Aumenta el volumen sistólico. Lo mismo en insuficiencia aórtica. La sangre se regresa porque no cierra bien la válvula. Insuficiencia quiere decir que no está trabajando adecuadamente. La presión arterial media es un promedio, entre comillas, de lo que es la presión sistólica y diastólica. Y es realmente la presión arterial más importante, porque si sube en la sístole y disminuye en la diástole, pues hay que calcular a qué es el valor que realmente te expones. Y existen diferentes fórmulas para ello. Una de las maneras más fáciles de calcular y de recordar lo que es la presión arterial media es tomar un tercio de la distancia que hay entre la presión diastólica y la presión sistólica, o sea, la presión de pulso, y dividirla entre 3. Más o menos uno puede tener aquí el primer tercio, después el segundo tercio y tomar lo que es el valor del primer tercio. A ver, vamos a ver aquí para regresarme. Esta es donde estábamos, no se quiere regresar. Aquí es el primer tercio y aquí es el segundo tercio y el tercer tercio. Entonces, esta línea, si la prolongamos, marcaría la presión arterial media. Entonces, la diferencia entre la sistólica y la diastólica, que es la presión de pulso, dividida entre 3, o sea, un tercio de la presión de pulso, más la presión diastólica, porque recuerden que pues aquí tenemos el valor 0, desde 0 hasta el punto más bajo es la diastólica, nos daría la presión de pulso. Yo espero que en su práctica de laboratorio hagan más ejercicios acerca de esto, pero es, digamos, la manera fácil de calcular la presión arterial media. Y un resumen entonces de lo que son las presiones arteriales. Aquí tenemos la presión de pulso, ¿okay? La diferencia entre sístole y diástole. Está influida por dos cosas, el volumen sistólico y la distensibilidad arterial. La presión arterial media no es exactamente la mitad entre sístole y diástole, sino está más cerca de la presión diastólica, en el tercio inferior de la diferencia entre las dos presiones. Y este pedacito, que es presión de pulso entre 3, más lo que corresponde al valor de la presión diastólica, nos va a dar la presión arterial media. De acuerdo a la ley de Ohm, pues la presión arterial media tiene que ver con el gasto cardíaco y con la resistencia. Ya dijimos que gasto es igual a diferencia de presión entre resistencia. A continuación voy a hablar brevemente acerca de la función de las venas. La presión venosa central es la presión que se mide en las grandes venas y en la aurícula derecha.
Su valor normal es 0 prácticamente, aunque tiene un valor de -5 hasta 30. Y usualmente se mide en centímetros de agua para poder apreciar mejor los cambios. La presión venosa central tiene que ver con la capacidad de bombeo del corazón. Es decir, el corazón tiene que movilizar la sangre de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, hacia la circulación pulmonar. La sangre no se puede quedar estancada en la aurícula. Habría problema, habría aumento de la presión venosa ahí. Y el segundo factor tiene que ver con el retorno de la sangre, lo que se llama el retorno venoso, desde las venas periféricas, que finalmente llega todo a la vena cava superior y vena cava inferior. Este retorno tiene que ver con 3 factores. Uno, el volumen sistólico, el volumen sanguíneo. Si el volumen sanguíneo aumenta, lo normal, 5 litros, ahora tiene 5.5, pues más sangre va a estar regresando. El segundo factor es el tono de los grandes vasos. Cuando las venas se comprimen, las venas más grandes, empujan sangre. Recuerden que las venas son almacenamiento de sangre, entonces la venoconstricción va a empujar más sangre hacia el corazón. Y el tercer factor es la dilatación de las arteriolas. Entonces dejan pasar más sangre a los capilares y por lo tanto más sangre a las venas. Recuerden que los factores que regulan la presión en la aurícula derecha también van a regular el gasto cardíaco. Tiene que ver con la presión ahí. Si aumenta la presión en la aurícula, se genera mayor gasto cardíaco, aumenta el bombeo de sangre. La resistencia a las venas es casi 0. La sangre fluye fácilmente por las venas. Sin embargo, hay 2 situaciones o situaciones que hacen que las venas se compriman. Al entrar al tórax y también al abdomen, las venas se comprimen por la presión que hay ahí. Y esto hace que la presión en las venas periféricas aumente. Si tenemos insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que el corazón no lata adecuadamente, que se acumule la sangre en la aurícula derecha, las venas del cuello se van a distender. Normalmente las venas están colapsadas. También las venas en las extremidades inferiores se van a distender y va a haber incluso salida de líquido desde los capilares, que aumenta la presión venosa y retrógradamente aumenta la presión capilar. Y esto tiene que ver entonces con uno de los mecanismos por los cuales se produce edema. Entonces, resistencia venosa es casi 0, pero puede haber factores que aumenten la resistencia. La gravedad también tiene un efecto en las presiones venosas. Por cada milímetro de mercurio, hay un aumento de 1.36 milímetros por debajo de la superficie. La presión sanguínea va a variar por abajo y por encima del cuello. La presión en los senos venosos, de hecho, es una presión negativa. Una presión negativa quiere decir que es menor que la presión atmosférica. Las válvulas venosas tienen una función, como todas las válvulas, de mantener el flujo en una sola dirección, en forma centrífuga hacia el corazón, ¿no? Llevando toda la sangre al corazón, impidiendo su retorno. Cuando hay falla en esto, pues definitivamente la sangre se puede quedar acumulada en las venas y eso genera problemas. Y finalmente, el punto de referencia en el cual la presión no cambia, la presión sanguínea está a nivel de la válvula tricúspide. No importa si la persona está acostada, si está de pie, si está
con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, la presión en ese punto se va a mantener constante. Es el punto de referencia para todas las presiones.